Hola, mi nombre es Elvira y quiero contar mi experiencia relacionada con vivir en el casco antiguo de Valencia. Em, yo he vivido durante 12 años en el centro. Los 5 primeros años estaba en la zona de Ciutat Vella. Estuve 2 años en la calle Almirante y 3 en la calle Salvador. Y después los últimos 7 años he vivido en la zona de Belluters, en la calle Palomar. En total he estado 12 años aquí, ¿no? Y en estos 12 años he visto progresivamente cómo el barrio se ha ido transformando y ha ido cambiando en una dirección muy clara, que es evolucionando hacia una zona estrictamente turística y haciendo cada vez más difícil las condiciones de vida para las personas que viven y trabajan en Valencia, ¿no? Para las personas que vivimos en esta ciudad. Entonces, pues ha ido cambiando en varios sentidos. Por ejemplo, el pequeño comercio, el pequeño servicio de tiendas, de fontanerías, de pequeño comercio, pues ha ido desapareciendo progresivamente, hasta el punto de que ahí ya hay muchos servicios que simplemente uno no puede encontrar en el centro, ¿no? Si quieres comprar determinadas cosas, la única opción es salir de ahí, irte a las grandes superficies, a las afueras de las ciudades, porque hay mucho pequeño comercio, pequeño servicio que ya no se encuentra en el centro. Otro punto es el tema del ocio. Hace 10 o 12 años, cuando yo empecé a vivir en este barrio, pues había locales de ocio, bares y restaurantes destinados en su mayoría a las personas que vivimos en esta ciudad, ¿no? Y las personas que viven en Valencia pues salían por la noche por el Carmen y era una zona de ocio. Pero eso también ha ido progresivamente cambiando y cada vez más los locales de ocio y restauración, bares y restaurantes, se van orientando no hacia el habitante de la ciudad de Valencia, sino hacia el turista, hacia la persona que viene aquí a divertirse 2 o 3 días, pero que no vive en esta ciudad, ¿no? Entonces los comercios han ido desapareciendo, los locales de ocio se han ido dirigiendo hacia el turismo. Y el tercer punto es los edificios de apartamentos y hoteles que se han ido multiplicando como setas, ¿no? Por ejemplo, en la calle Palomar, que es donde yo he vivido los últimos 7 años, pues en este último tiempo pues han aparecido 2 edificios que se han reformado enteros de arriba abajo, exclusivamente para apartamentos de alquiler para turistas, y este tipo de alojamiento pues ha ido surgiendo en todo el barrio, ¿no? En todo el centro de Valencia. Entonces todo esto ha hecho evidentemente que los precios de alquiler hayan subido, que la vivienda se vaya orientando cada vez más hacia un modelo turístico, y que todo en general, comercios, locales de ocio y vivienda, se ha ido orientando hacia el turista y no hacia el habitante de la ciudad. Entonces pues cada vez es más complicado vivir en el centro, ¿no? Entonces pues yo esta primavera, en abril, tuve que dejar el apartamento en el que estaba porque había problemas de humedad y el edificio estaba en obras y bueno, una serie de circunstancias que hicieron que yo tenía que dejar el apartamento en el que estaba, en la calle Palomar. Y lo que ocurrió es que yo pues busqué otro lugar donde vivir en el resto del barrio, porque yo quería seguir viviendo en el centro como había hecho durante los últimos 12 años, pero no encontré nada que se ajustase a mis necesidades y a mi presupuesto. Todo lo que había era excesivamente caro y inaccesible para una persona normal con un sueldo normal. Entonces pues bueno, después de 12 años viviendo en el barrio, pues me vi obligada a dejarlo y a cambiarme a otro barrio, porque en las condiciones actuales me resultaba imposible seguir viviendo en este barrio a pesar de que era lo que yo quería, ¿no? Entonces, pues bueno, con mi experiencia quiero denunciar cómo el ayuntamiento o las leyes
actuales en vigor en la ciudad no están permitiendo que evolucione la ciudad hacia un modelo en el que determinadas zonas, y particularmente el centro histórico de la ciudad, queda reservado únicamente para ocio y disfrute de turistas, en su mayoría turistas extranjeros, mientras que se expulsa de esa zona a los habitantes de la ciudad, a las personas que vivimos y trabajamos aquí. Entonces, pues quisiera aprovechar esta ocasión para solicitar al ayuntamiento que ponga algún tipo de medida para evitar que esto siga evolucionando en esta dirección, porque ya conocemos otros lugares donde ha ocurrido lo mismo, como Barcelona o las Islas Baleares, y Valencia se está dirigiendo claramente en la misma dirección. Entonces queremos solicitar a las personas que tengan capacidad y poder para cambiar esto, que tomen las medidas necesarias para que sea posible en los centros de las ciudades una convivencia entre las personas que viven y trabajan en la ciudad y también los turistas que vengan a vernos y que vengan a ver lo preciosa que es Valencia, que son bienvenidos y nadie tiene nada en contra de ellos, pero es posible, creemos que es posible un modelo de convivencia en el que habitantes autóctonos locales y turistas pasajeros puedan convivir sin que sea necesario crear guetos y zonas exclusivamente para turistas y expulsar de esas zonas a los habitantes locales. Creemos que es un modelo que no nos gusta, que ya lo hemos visto en otros lugares y que no queremos que nuestra ciudad evolucione en esa dirección, y solicitamos que nos permitan vivir en el centro de la ciudad, porque es nuestra ciudad y queremos hacerlo y tenemos derecho a hacerlo. Gracias por esta oportunidad.